Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en este 1 de mayo festivo en toda España, más festivo todavía en la Comunidad de Madrid porque mañana es el Día de la Comunidad y hay un macropuente ahí que hay muchos que no han resistido la tentación de cogérselo, pero aquí estamos nosotros para contarles y para analizar toda la actualidad del día y además hoy es día 1, día del trabajo, de los trabajadores. Tendremos aquí en este estudio a partir de las 9 de la mañana a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Pero antes, presento a los analistas de esta mañana. Víctor Lapuente, buenos días. Muy buenos días, Ángeles. ¿Es festivo también en Suecia? Es festivo en casi todo el mundo, sobre todo democrático, creo vale. yo. Venga, pues festivo también para Víctor Lapuente. Cristina de la Hoz, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y Carlos Sánchez, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Enseguida iremos a la actualidad política, a estos datos de empleo, para dibujar un poco cuál es el panorama antes de poder hablar con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Pero antes, algo que nos ha tenido muy pendientes durante toda la madrugada y que se traduce en este sonido que nos llega desde el corazón de Nueva York. Nos llega exactamente desde la Universidad de Columbia, convertida desde hace días en el epicentro de las protestas contra la guerra de Gaza. Ahí esta noche la policía neoyorquina ha irrumpido en el edificio del campus que había sido ocupado previamente por los estudiantes. Ha detenido a decenas de jóvenes. Ahí en este campus, situado en el barrio de Harlem, sigue nuestra compañera Sara Selva. Sara, ahora de nuevo. Hola, Ángel, buenos días. Sara, está siendo una noche muy convulsa, con muchos acontecimientos ahí en esa universidad. ¿Cuál es la situación a esta hora? Ahí son ahora mismo las 2:32 de la madrugada. Sí, pues la escena es radicalmente diferente a la que se habían acostumbrado ya los alumnos de Columbia. Desde hace casi 2 semanas, el centro del campus ha sido un campamento que un grupo de unos centenares de estudiantes habían montado en una de las explanadas del césped para protestar contra la guerra en Gaza y contra las relaciones de la universidad con Israel. Había decenas de tiendas de campaña en una comunidad perfectamente organizada que recordaba mucho lo que se vivió en España en el 15M. Ahora, en cambio, la explanada está vacía. En vez de tiendas de campaña hay bolsas de basura con las pertenencias de los estudiantes y en vez de manifestantes hay agentes antidisturbios que siguen hasta ahora patrullando el campus y los edificios incluso, y la explanada estaba rodeada por decenas de banderas de Palestina de distintos tamaños y ya no queda ni una. Para recordar protestas como esta, Sara, hay que remontarse a las que se produjeron en el 68, en plena guerra del Vietnam, como entonces la policía ha irrumpido por la fuerza en esa Universidad de Columbia, que a pesar de otorgar cada año el premio Pulitzer, atención, ha permitido la expulsión de la prensa para que no hubiera testigos. Es decir, hay poquísimas imágenes de lo que ha pasado esta noche. Sí, apenas hay imágenes. De hecho, de dentro del edificio no hemos visto aún ni un solo vídeo. No se sabe cómo han detenido a los estudiantes. Es la segunda vez en 2 semanas que la policía irrumpe en el campus para arrestar a los manifestantes. Esta vez en una operación perfectamente coordinada, por eso de evitar los testigos, ¿no? El objetivo era desmantelar el campamento, detener a los manifestantes que estaban ocupando uno de los principales edificios del campus y hacerlo sin que nadie lo viera. La policía ha irrumpido en el campus en masa, cientos y cientos de agentes, mientras los manifestantes protegían el edificio formando una barrera humana y cantando. Lo primero que han hecho los agentes ha sido despejar el campus. Obligar a los estudiantes a meterse en los edificios, en las residencias y expulsar a los periodistas del recinto. Todo el campus y todas las calles de los alrededores estaban tomadas por la policía. Y así, sin testigos, han empezado los arrestos. La policía ha entrado al edificio desde fuera, utilizando un camión con una escalera y rompiendo una ventana, en una imagen con una hilera de agentes entrando por una pequeña ventana del edificio, y ha empezado a detener a los manifestantes, atando las muñecas con bridas de plástico y conduciéndoles fuera del campus. Ha detenido a decenas
decenas de ellos, aunque aún no ha confirmado el número exacto. Ya desde que empezaron las protestas, muchos han comparado lo que está pasando en Colombia con las históricas protestas del 68 en plena guerra de Vietnam, que también tuvieron su epicentro en este campus, ¿no? Pero la escena de hoy tiene aún más similitudes por la movilización policial, porque entonces también se movilizaron muchísimos agentes, alrededor de 1000, y porque los estudiantes estaban ocupando el mismo edificio que ya ocupaban entonces, en el 68, y también, como ahora, fueron detenidos un 30 de abril. Sara, ¿cómo se ha llegado hasta esta situación y a qué otras universidades se han extendido las protestas? Bueno, pues la sociedad estadounidense está muy polarizada por este asunto y eso se ha vivido también en los campus desde principios de octubre, desde que estalló la guerra, con momentos de mucha tensión y de protestas prácticamente semanales. Pero la semana pasada el movimiento estudiantil que está detrás de las protestas aquí en Colombia dio un paso a más y montó un campamento en una de las explanadas de césped del campus. El campamento duró un día porque también entonces la universidad autorizó a la policía a entrar en el campus y detener a más de 100 estudiantes. La reacción de la universidad, como ahora, enfureció a los alumnos y a los profesores y no consiguió su principal objetivo, que era acabar con las protestas. Todo lo contrario, los alumnos montaron un nuevo campamento, que es en el que han permanecido hasta ahora, y además inspiraron protestas muy similares en todo el país, de costa a costa, en decenas de campus universitarios, y provocando también escenas muy parecidas a las que se han vivido en Colombia hoy y la semana pasada, con la policía irrumpiendo en los campus y deteniendo a estudiantes y a profesores por protestar contra la guerra en Gaza. Sara, gracias y descansa. Muchas gracias. Hasta luego. Ahora mismo en Nueva York son las 2:36 de la madrugada. Las protestas universitarias contra la guerra en Gaza se extienden también por algunos, no todos, algunos países de Europa. Son los estudiantes de la Universidad de la Sorbona y los del Instituto de Estudios Políticos de París los que abanderan esa causa en nuestro continente. París, Vicenç Batalla, buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. Vemos la contundencia con la que ha actuado esta noche la policía en Nueva York. ¿Las autoridades francesas están siendo tan contundentes contra los estudiantes ahí en Francia? Sí, la verdad es que aunque todavía no sean muy mayoritarias, el gobierno, desde la semana pasada, el primer ministro Gabriel Attal ordena sistemáticamente que se desaloje las ocupaciones de universidades, de facultades políticas en Francia. Empezó esto la semana pasada en la facultad prestigiosa de Sciences Po, Ciencias Políticas, en el barrio de Saint-Germain-des-Prés, y ahí se desalojó de una forma que no se esperaban las tiendas que se habían instalado en medio de la universidad. El viernes hubo un pacto con la policía y con la dirección para celebrar un debate este jueves, que igual sí que se puede celebrar con tranquilidad, pero es que este lunes la Universidad de la Sorbona también se empezaron a montar unas tiendas. Inmediatamente los antidisturbios las desmontaron. Pero esto no ha evitado que este martes, ayer, se extendiera por otras facultades de París y por todo el territorio francés. Ahora mismo son una decena de universidades de ciencias políticas que ayer tuvieron ocupaciones o asambleas, y aunque hoy sea 1 de mayo y va a haber manifestaciones y es día festivo, se van a continuar este jueves por parte de unos estudiantes que critican que el gobierno actúe de esta manera tan contundente cuando en algunos casos son simplemente asambleas o paros en uno determinado de las clases, ¿no? Ahora mismo el tema está bastante enrarecido entre lo que reivindican los estudiantes y la versión oficial que se da desde las autoridades francesas. Estas protestas, Vicenç, contra la guerra de Gaza se han colado de lleno en la contienda francesa por las elecciones europeas, con diputados de la izquierda insumisa interrogados por la policía por su apoyo a la causa palestina. Sí, esto viene de que desde el 7 de octubre se empezaron a prohibir las manifestaciones pro-palestinas, que luego la justicia las permite. Y ahora, desde hace unas semanas, se han empezado a prohibir también en las universidades debates, por ejemplo, del partido de Jean-Luc Mélenchon, los insumisos, de cara a las europeas. Ellos han tomado partido pro-palestino, está claro. Hubo hace 2 semanas una situación de enfrentamiento porque no pudo Mélenchon hacer este meeting con la candidata número 7 a las europeas, Rima Hassan, que es una franco-palestina que viene de Siria. Tuvieron que acabar haciéndolo en la calle, y entre medio se recibieron convocatorias por denuncias de asociaciones judías para ir a comisaría por
apología del terrorismo. Y ayer, justamente, en el norte de París, en una comisaría, tuvieron que ir a declarar la presidenta del grupo de la Asamblea Nacional, Mathilde Panot, y esta candidata franco-palestina, Rima Hassan, por apología del terrorismo, por declaraciones que hicieron después del 7 de octubre, por no condenar suficientemente los ataques de Hamas o por considerar que lo que está ocurriendo ahora mismo en Gaza es un genocidio. Hubo un acto público en la calle por parte de los insumisos y sobre todo lo que se plantea ahora mismo, hay una cierta alarma en Francia en el sentido de que esto es coartar la libertad de expresión, se esté de acuerdo o no con lo que dicen los insumisos, y que realmente ahora mismo las convocatorias en comisaría se dirigen solamente hacia un lado. Todos, digamos, los medios que hay ahora mismo en Francia, algunos muy pro-israelíes y cercanos a la extrema derecha, como CNN News, todos sus ataques que están haciendo a los insumisos, en su caso, no están siendo convocados a nivel de comisaría. Y ahora mismo, pues, los medios de comunicación como Le Monde se alarman de este tipo de convocatorias en medio de la campaña electoral que se está viviendo de forma muy fuerte a nivel de guerra de Gaza. Vicens, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Movilizaciones, pues sobre todo en Estados Unidos, más tibias en Europa. Y aquí hay dos cosas. Primero, la tibieza en muchos países europeos. El primero, España, que ha sido siempre tan reivindicativo con la causa palestina y con tanta movilización por otros aspectos y por otros asuntos. El mundo universitario está más parado aquí en España. Después, lo que está pasando en Estados Unidos, que ayer escuchaba a un experto que hablaba en televisión española que decía que se está viendo ya un cambio generacional en el apoyo o en la retirada, en este caso, del apoyo tan inquebrantable de Estados Unidos a Israel. No sé, Víctor, si en Suecia hay algún tipo de movilización sobre este tema. Pues muy parecido, a medio camino quizás entre España y Estados Unidos, algo más movilizado, pero y algo más de protesta o más de discusión, porque creo que hay un consenso más, digamos, a favor de la causa palestina, o más unánime en el caso de España. En todo caso, yo creo que lo que estamos viendo aquí es un fenómeno global, ¿no? Y nos va a ir afectando. También empezaron las protestas de finales de los años 60 y de los 70 en las universidades de París y de Estados Unidos, y luego se extendieron a los campus de todo el mundo, ¿no? Y yo soy partidario de la política convencional, aburrida, parlamentaria, más que de las movilizaciones, de las algarabías, de las manifestaciones y de las protestas. Soy muy proinstitucional, antisistema, creo en el realismo de las políticas públicas, también en la política exterior. Sé que Israel es la única democracia de Oriente Próximo, nuestro aliado, que Hamas y su patrocinador Irán defienden una teocracia, etcétera. Pero si salgo de mi institucionalismo unos instantes y me quito un momento la corbata de analista, la última vez que vimos estas movilizaciones estudiantiles fue en los años 70, contra la guerra de Vietnam, y seguramente los analistas con traje entonces también las criticaban por radicales, poco institucionales, pero 30, 40 años después, seguramente 20 años después, inmediatamente nos dimos cuenta de quién tenía razón, los estudiantes. Por tanto, yo creo que la experiencia histórica nos indica que, aunque podamos no estar de acuerdo con algunas expresiones de las protestas, hay que dar un margen de confianza a estas protestas estudiantiles. Hay que darles el beneficio de la duda. Y otra lección que sacamos de los años 70, que la estamos viendo ahora en práctica, es que la actuación policial, la represión, no ayuda nunca. Es verdad que bueno, en las protestas de los años 60 y 70 y en el 68 había varias almas, había un pacifismo inocuo, que es la parte positiva, pero también había pues una justificación o apoyo a totalitarismos o a regímenes comunistas en América Latina. En fin, en las protestas de los años 60-70 estaba la semilla del mal, y ahora lo que dicen los americanos, lo que dice el propio Biden, es que esta semilla del mal puede estar en algunas de estas protestas porque puede pues aumentar el antisemitismo, ¿no? Él los pone de manera muy clara, dice que pues bueno, si dejas un poquito de aire para respirar, le das un poquito de oxígeno, con cualquier excusa el antisemitismo rebrota en la sociedad. Yo creo que es una cuestión que hay que tener muy en cuenta, pero en todo caso creo que Biden pues va a enfrentar una situación muy problemática como resultado de estas protestas, ¿no? Porque está cayendo su apoyo entre los más jóvenes, lleva 23 puntos de ventaja entre los votantes de menos de 30 años, y ahora en estos momentos, en apenas 2 meses, ha caído y ahora solo tiene un 8% de liderazgo sobre Trump en esa franja de edad
que es absolutamente crítica Claro. para conseguir la reelección. Es que es otro elemento que se cruza para el análisis. Hay elecciones en Estados Unidos en el mes de noviembre y toda esta movilización contra la guerra en Gaza, sobre todo contra la actuación de Israel en la guerra en Gaza, está ya perjudicando, con estos datos que nos contaba ahora Víctor, está ya perjudicando a Joe Biden. Carlos. Sí, yo comparto lo que dice Víctor de que Israel es la única democracia en Oriente Próximo. Por supuesto que es así. Pero yo creo que es una democracia con muchos problemas de credibilidad hoy en día. Quiere decir, yo no sé si ahora Israel es un Estado democrático, un Estado, digamos, que reprime hasta el genocidio a los palestinos en Gaza. Es decir, yo creo que había que repensar un poco la imagen que tenemos de Israel, que, insisto, es un lujo tener en esa región un país donde hay elecciones libres, donde la gente se manifieste contra Netanyahu y tiene muchos elementos de una democracia muy consolidada. Pero yo creo que con lo que está pasando en Gaza supera, digamos, esa visión un poco formalista de la democracia. La democracia es mucho más, y creo que un Estado que está reprimiendo de esa manera a los palestinos no es una democracia. Es algo que todavía no sé cómo calificarlo, pero creo que no es una democracia como la entendemos hoy en día en el siglo XXI. Y yo creo que el papel de la universidad es ese, precisamente, es ser la vanguardia no solamente del conocimiento, sino ser la vanguardia, digamos, la que alerta de cuestiones que a largo plazo, como decía bien Víctor ahora, nos pueden preocupar como ciudadanos. Es decir, cuando se levantan en los años 60 contra el racismo, contra la guerra de Vietnam y contra pidiendo más libertad sexual o más libertades, quiero decir que ese es el papel de la universidad. Y da un poco pena que en España, que es el país más cercano y que más nos preocupa, pues esté moribunda la universidad en este asunto. Yo he estado en los últimos meses yendo varias veces a la Facultad de Ciencia de la Información, y yo recordaba lo que era periodismo hace algunos años, y la verdad que entristece ver cómo la universidad ha caído en esa desidia intelectual. Y luego hay un caso que me parece muy interesante en Estados Unidos de la universidad. Muchos donantes de la Facultad de Columbia, de la Universidad de Columbia, están retirando sus ayudas. Sí. Es decir, ese es el riesgo que supone el no tener una universidad pública en la que libremente los estudiantes puedan manifestarse, o los profesores, o quien sea, o los no docentes, puedan manifestarse. El hecho de que esté presionado a muchos alumnos porque están altamente endeudados en Estados Unidos para pagar sus facultades, sus carreras, sus estudios, el hecho de que puedan retirar las ayudas a la Universidad de Columbia es lo que exige, lo que obliga al rectorado a permitir que entre la policía en el campus y haga lo que haga, y además sin imágenes. Creo que había que repensar un poco el modelo de financiación de la universidad en Estados Unidos y en otros países. Cristina. No, quería comentar, Víctor ha dicho que le gusta o que cree que la política debe ser aburrida. Yo también lo entiendo, pero no son los ciudadanos los que tienen que hacer la política aburrida, sino nuestros representantes públicos. Los ciudadanos al revés, los ciudadanos los que tienen que hacer es efectivamente alertar sobre los problemas que pueda haber en la sociedad. A mí me inquieta, en el caso de Estados Unidos, me inquieta el efecto electoral que pueda tener. Esto se ha vaticinado que Biden pueda recibir un castigo electoral potente por la cuestión de su política con Israel, lo que nos llevaría a un escenario aún peor. O sea, es que si la alternativa es que vuelva a ser presidente Donald Trump, los efectos de este castigo electoral a Biden serían claramente contraproducentes. Espero que no pase. Y en Europa tenemos el telón de fondo de las elecciones europeas. Mélenchon tiene un componente fuertemente antieuropeísta en muchos de sus postulados. Entonces, al final, esto que puede parecer que es un conflicto más o menos lejano en un territorio que ha estado sufriendo tensiones constantes y conflictos bélicos, puede tener un efecto muy directo sobre nuestras vidas. Y creo que lo que hay que hacer es, sobre todo, es verdad que Sánchez, Sánchez estaba encabezando un movimiento europeo para conseguir el reconocimiento de Israel, que algunos países europeos ya lo han hecho, el reconocimiento, de Palestina. Este país ha sido un país que tradicionalmente se ha identificado con los palestinos, forma parte, digamos, de nuestra cultura. Y es una pena que en muy buena medida, por toda esta situación paradójica en la que se encuentra la política nacional, no haya seguido Sánchez por esa vía. Me imagino que la retomará. Es importante que el conflicto acabe, pero es importante además que el conflicto no beneficie
a determinados postulados políticos que pueden, primero Trump es absolutamente desestabilizador, es la antipolítica, y que haga crecer en la Unión Europea movimientos antieuropeístas. Mira, sobre lo que decías, Carlos, de la universidad pública, la diferencia de la universidad privada, teniendo en cuenta esos donantes que amenazan, y algunos han retirado ya los apoyos, las donaciones a la universidad en Estados Unidos, me recordaba ahora Bayo que la región parisina ha retirado la subvención a Sciences Po, que es universidad pública también. Leyenda, exacto, pues también ahí la universidad pública se resiente de la movilización de los estudiantes. Vamos a hacer una pausa, vamos a situar los datos del empleo en este país a 1 de mayo y así tendremos el escenario dibujado para después, a partir de las 9, poder hablar con la vicepresidenta segunda del Gobierno. Ángeles Barceló. 8:52 de la mañana, 7:52 en Canarias. En el abierto Víctor Lapuente, Cristina de la Hoz y Carlos Sánchez. Es 1 de mayo, les decíamos, Día Internacional del Trabajo, festivo en todo el país y bajo el lema por el pleno empleo, menos jornada laboral, mejores salarios. Los sindicatos llaman a llenar hoy las calles. Hay previstas manifestaciones en más de 70 ciudades para reivindicar un mercado de trabajo que recoja mejoras laborales para los casi 21 millones de cotizantes y empleabilidad para los desempleados. En la hoja de ruta del Gobierno está precisamente reducir la jornada laboral este mismo año. Yolanda Díaz anunció ayer que quiere cerrar el acuerdo con los agentes sociales antes del verano, con o sin los empresarios. Luego le preguntaremos a ella. Pero yendo a lo inmediato, a lo que tenemos hoy, queremos detenernos unos minutos para analizar cómo está realmente el mercado laboral, qué se ha conseguido en las 2 últimas legislaturas, qué queda por hacer. Estefanía Salvatierra, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, antes que nada, estamos en cifras récord de ocupación. España roza los 21 millones de trabajadores. La tasa de temporalidad ha caído 10 puntos porcentuales desde 2018, pero hay otros aspectos que se enquistan, como la tasa de paro y, sobre todo, el desempleo entre los jóvenes. Sí, vamos a escoger una horquilla temporal desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno, hasta hoy, y vamos a empezar por lo bueno. España ha creado desde entonces 2 millones de puestos de trabajo. En 2018 teníamos 19 millones de cotizantes, hoy tenemos 21. Lo dice la EPA y casi seguro
ejemplo, los datos de afiliación que vamos a conocer la próxima semana. El empleo avanza, seguimos creando puestos de trabajo y con más mujeres que nunca cotizando, casi 10 millones. Los autónomos no se quedan atrás. El RETA está en sus mejores niveles, 3,3 millones de trabajadores por cuenta propia. Pero, ¿qué pasa con el paro? Aquí tenemos el primer escollo. En estos momentos tenemos 2,7 millones de parados. Estamos en niveles de 2008, es decir, previo a la crisis inmobiliaria. Cuando Sánchez llegó al gobierno teníamos algo más, 3. En estos casi 6 años el número de desempleados se ha reducido en 400.000, pero habiendo creado 2 millones de empleos, el desajuste llama la atención a pesar de que la afiliación y el paro son registros independientes. Primer tropiezo, dificultad para reducir el número de parados. La tasa de paro la conocíamos el viernes, 12%, es el doble que la Unión Europea. Y si miramos la tasa de desempleo juvenil, ahí sí, Estefanía, que nos salen los colores. Sí, es para sonrojarnos y mucho. Tenemos la tasa de desempleo juvenil más alta de la zona euro, un 28%, cuando la media está en el 15%. La parte positiva es que cuando Sánchez llegó al gobierno estaba en el 36%. Otro punto rojo que tenemos en nuestro mercado laboral, la temporalidad. Está en el 15%. Esto equivale a 2,8 millones de trabajadores con un contrato temporal, pero aquí también hemos mejorado y mucho. Desde el año 2002, nos muestra la estadística del INE, no se bajaba de los 3 millones. Cuando Sánchez llegó a Moncloa estábamos en el 26%. Por lo tanto, baja la temporalidad, sí, pero ojo porque lo hace arrastrada por la contratación en el sector privado. En la administración pública, la temporalidad roza el 30%. Tenemos cifras récord en afiliación que se ensombrecen si miramos la temporalidad, a pesar de que ha mejorado en los últimos años, y tenemos también la parcialidad. ¿Cómo ha evolucionado? Ha descendido. El problema aquí está en la parcialidad no deseada, y tanto el gobierno como los sindicatos están detrás de esto porque afecta más a las mujeres que a los hombres, y esto tiene consecuencias a futuro, por ejemplo, en la pensión de jubilación. El 45% de los ocupados con un contrato temporal lo tienen porque no encuentran empleo a tiempo completo. Estefanía, gracias. A vosotros. Estos son los datos, unos buenos datos, y eso hay que tenerlo en cuenta porque es verdad que entre la bronca política, la bronca partidista que tenemos montada, van pasando desapercibidos algunos de los datos económicos que son importantes. Ayer mismo, mientras teníamos aquí al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, conocimos el dato del IPC, el dato de crecimiento de 0,7% en el primer trimestre del año. Estos son los datos de empleo que son buenos, pero que también es importante que, así como destacamos que son unos buenos datos casi históricos de empleo, pero sí tienen esa letra pequeña que es importante también conocer y a partir de la cual nosotros conversaremos en un ratito con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo. Hacemos una pausa, luego vamos con ella. Primero Íñigo Sastre, buenos días. Bueno.
Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Miércoles 1 de mayo, en un momento saludamos a la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, para preguntarle por el empleo, por la precariedad, por la fusión que plantea el BBVA sobre el Sabadell y también por el momento político en el que estamos, tras los 5 días de pausa que se tomó el presidente del Gobierno. Antes actualizamos la información a esta hora. José Luis Astre. Es festivo, día de movilizaciones convocadas por los sindicatos, es puente para quien lo vaya a tener, con tiempo inestable de viento, lluvia y con hasta 10 grados de temperatura por debajo de lo normal para esta fecha. La DGT esperaba para esta hora precisamente que empezara el grueso de la operación con motivo del puente. De momento hay retenciones sobre todo en las salidas de Madrid, en la A1, la A3, la A4 y la A5. La oferta y la demanda del transporte público se ha multiplicado precisamente para estos días, Edu Hernández. Sí, el transporte se prepara también para este puente de mayo. En los aeropuertos, AENA tiene programados desde ayer hasta el domingo más de 36.000 vuelos. Es un 30% más que el año pasado. Mientras, Adif opera 6.400 trenes hasta el fin del puente en servicios de alta velocidad, media y larga distancia. Pedro García es Country Manager de Trainline en España. Hemos observado un 20% de incremento de reservas. Las rutas más solicitadas son las, digamos, tradicionales: Barcelona, Valencia y Sevilla. Solo en Renfe se ofrecen más de 956.000 plazas, unas 36.000 extra que se concentrarán en los corredores del Levante y del Nordeste. Además, BlaBlaCar registra más de 250.000 viajes durante este puente de mayo. Las dos grandes noticias de la madrugada nos llevan a Nueva York, donde ha muerto Paul Auster a los 77 años por un cáncer de pulmón, uno de los novelistas más leídos y aclamados de las últimas décadas, autor, por ejemplo, de la trilogía de Nueva York. Auster estuvo en 2017 en A Vivir. Decía, escribir es agotador. Contaba cómo pasaba 7 u 8 horas escribiendo en la habitación y que al terminar sentía como si hubiera estado corriendo durante toda la jornada. Y luego esa operación policial con la que hemos empezado este abierto en la Universidad de Columbia, con decenas de estudiantes detenidos por su protesta contra los ataques de Israel contra Gaza y el apoyo de Joe Biden a Benjamin Netanyahu, con el que se va a ver hoy, por cierto, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Aún así, Netanyahu ya ha dicho que sí o sí el ejército de Israel piensa entrar en Rafah. Y de los deportes, el simbolismo de una imagen que venimos resaltando desde primera hora. Sampe, Madrid despidió ayer a Rafa Nadal, en el que ha podido ser su último partido profesional en España. Salvo que a finales de junio dispute el torneo de Mallorca, la victoria del checo Leyeka en 2 sets fue ayer la última presencia de Nadal, confirmada en Madrid y, como decimos, posiblemente en España. Desde las 4 de la tarde, Carlos Alcaraz disputa los cuartos del torneo contra el ruso Rublev. En la Champions, anoche, Bayern 2, Real Madrid 2 en Múnich. El próximo miércoles se resuelve la semifinal en el Bernabéu. Hoy, desde las 9 de la noche, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain. La ida en la otra semifinal, con la previa en Carrusel Deportivo desde las 9 menos 10. Y en la Euroliga se juega desde las 8:30 de la tarde el tercer partido de eliminatoria de cuartos entre Baskonia y Real Madrid. Dominan 2-0 los de Chus Mateo. Con Ángeles Barceló.
9:04 de la mañana, 8:04 en Canarias, en el abierto Víctor Lapuente, Cristina de la Hoz y Carlos Sánchez, y saludamos ya a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Ha entrado usted en el estudio diciendo feliz día del trabajo. Sí, es un día muy importante, lo quiero poner en valor y darle las gracias a toda la gente trabajadora de este país como vosotros, que es quien hace este país. Así que sí, feliz día del trabajo. ¿Usted lo ha celebrado siempre? Desde niña, además es uno de los recuerdos más hermosos que tengo, de ir con mis padres, y lo sigo haciendo. Mi hija hace lo mismo y creo que fui la primera ministra del Trabajo que salió a la manifestación porque me parecía que debía de hacerlo. ¿Va a estar hoy también? Voy a estar con mi hija como siempre y desde luego haciendo un país mejor, sí. Nos hacía Estefanía Salvatierra antes de esta pausa un poco el mapa del empleo, de esos datos de empleo que vamos conociendo mes a mes, pero hoy era un buen día, hoy es 1 de mayo, es Día del Trabajo, y es importante ponerlos todos en contexto y poderlos observar en perspectiva y con tranquilidad. Y llegamos al 1 de mayo con 21 millones de afiliados, un récord de empleo, pero todavía somos líderes de paro de la Unión Europea, un 11,5% frente al 6% de la Unión Europea. Es un día para celebrar, usted decía, pero sigue siendo un día para reivindicar. Sin lugar a dudas. Siempre digo que mientras tengamos una familia que tiene a su gente en desempleo, tenemos razones para seguir trabajando. Por tanto, tenemos una cifra de desempleo que es la más baja de la media española. Piensen ustedes que tuvimos tasas de paro absolutamente insoportables. El 56% de desempleo juvenil cuando gobernaba Mariano Rajoy, o una tasa de paro del 26%. Pero el objetivo es ser europeos y, por tanto, converger con las medias que tenemos en Europa. Digo esto porque no nos conformamos en absoluto y hay que seguir reivindicando. Cada paso que damos, ahora que estamos trabajando la reducción de la jornada laboral y medidas, ¿no?, que son importantes porque tienen que ver con la productividad, tiene que ver con el reparto de la productividad, de los salarios, del tiempo, que hay que buscar equilibrios, es muy importante. Por tanto, sí, hay que seguir reivindicando siempre. Uh-huh. El mundo del trabajo es un mundo, siempre lo digo, ¿no?, desde Espartaco, que tiene que ver con ganar derechos y, por tanto, tenemos que ir a sociedades mejores. Hablaba usted del porcentaje de paro juvenil en tiempos de Rajoy, un 56%, ahora mismo está en el 28,2%. Sigue siendo, yo decía antes, cuando leíamos la letra pequeña antes de las 9 del paro, decíamos, el dato juvenil, el paro juvenil nos sigue sacando los colores, nos sigue sonrojando. ¿Cómo hay que atacarlo? ¿Cómo hay que abordarlo? Bueno, estamos haciendo algunas cosas ya que son importantes. En primer lugar, tenemos 205.000 jóvenes en España en paro. Es la cifra más baja de toda la serie histórica. ¿Qué hemos hecho? Pues fíjese, desde que llegó la pandemia, que fue como nos tocó gobernar, dirigir todas las acciones públicas, singularmente las políticas activas de empleo, esos 2 ejercicios las hemos dirigido justamente a la empleabilidad de los jóvenes y ha funcionado. Queda muchísimo por hacer. Ahora, este año, el 4 de abril, se celebró la Conferencia Sectorial de Empleo. Y además lo quiero poner en valor y dar las gracias a las comunidades autónomas porque fue por unanimidad en estos tiempos, decidimos dirigir todas las acciones públicas en el sistema de empleo globalmente a los mayores de 52 años, que son, si me permite señalarlo, parte del problema central que tenemos en las personas en desempleo. Son 1.097.000. Por tanto, ha funcionado trabajar con los jóvenes. 2, hemos alterado los empleos de los jóvenes. Antes se contrataba a jóvenes en la hostelería y en la construcción. Ahora es inverso, contratamos a jóvenes en los grupos 1, es decir, pues en la comunicación, en su sector, en las ingenierías, en las formaciones profesionales, es decir, en trabajos. Esto es muy bonito verlo porque realmente estamos cambiando el modelo productivo y esto está pasando. Pero es verdad que tenemos 205.000 jóvenes en desempleo. Y es verdad que España es un país complejo, es autonómico y hay una media de tasa de desempleo del 11,8, pero hay comunidades autónomas en España que son europeas, que tienen una tasa de paro del 6, pero es verdad que después tenemos a Andalucía, que ha mejorado, todas las comunidades autónomas, lo quiero decir, han mejorado singularmente. Esta media ha bajado sencillamente porque todo ha cambiado, pero es verdad que tenemos a Andalucía, que tiene una tasa de paro la más alta de España, del 18%.
Y es verdad que hay que también, yo les he hablado con el presidente Bonilla, y la secuencia de parados de más de 52 años, la primera comunidad es Andalucía, la segunda, hablo de memoria, creo que no me equivoco, la segunda es Cataluña, la tercera Valencia, la cuarta es Madrid, y voy a emprender un trabajo, digamos, bilateral con cada comunidad autónoma y con los agentes sociales para abordar ese problema, porque de los 2,7 millones de desempleados, 1.097.000 son mayores de 52 años y están anclados. Y creo que este es el... Sé que los jóvenes, los 205.000, ya estamos trabajando, son muy importantes, pero el grueso lo tenemos en un sector que es la gente de mi edad, que es la gente que tiene que estar en el mercado de trabajo. Déjeme que le abra un paréntesis político, porque me ha llamado la atención. Usted ha hablado con Bonilla y que vamos a trabajar con las comunidades autónomas. Ha citado Madrid también como la cuarta o la quinta con el problema del desempleo juvenil. ¿En esta materia es fácil encontrar acuerdos políticos con presidentes autonómicos de un color diferente? Luego entraremos en lo político más adelante. El 4 de abril, la conferencia sectorial, y doy las gracias. Sé que cuando se llegan a acuerdos y no hay ruido, pues parece que no importa, pero para mí fue importantísimo, porque en estos tiempos fue por unanimidad. Hubo un tema, una abstención que fue de Valencia. Y además, créame que el debate de dirigir las políticas públicas hacia los mayores de 52 años fue intenso, porque los consejeros y consejeras autonómicos me decían, vicepresidentas, que estos son los más difíciles de sacar, ¿no?, del desempleo. Y es verdad, fuimos capaces de ponernos de acuerdo. Es verdad que decidimos, además, que 606 millones de los casi 3.000 millones, 2.800 millones que aprobamos en esa conferencia sectorial, decidimos dirigirlos ahí. Y está funcionando, es decir, que yo alcanzo acuerdos, y de verdad que lo pongo en valor, porque estaban allí todas las comunidades autónomas, y les doy las gracias. Y todavía sobre el empleo juvenil, porque me habla de las iniciativas, del trabajo que queda, de cómo se ha conseguido bajar ese porcentaje, pero estoy convencida que hoy, además que es festivo, hay mucha gente escuchándonos, mucha gente joven, no hace falta incluso ni salir de la radio. ¿Cómo se lucha contra la precariedad de este trabajo? Porque es verdad que muchos tienen empleo, pero muchos tienen un empleo en el que se les paga muy poco. Sin lugar a dudas. Le voy a dar un dato. La mediana salarial en España es de 1.545 euros al mes. Es que a veces, permítame que lo digo, soy muy pesada reiterando este dato, pero no somos europeos. No sé si me estoy explicando, lo digo muchas veces en el Consejo de Ministros con mucho cariño, porque se nos olvida. Alguna compañera suya, no digo nombres, me dice, mi hijo vive en Madrid, gana 1.500 euros, no se puede vivir. Se lo puedo decir yo, no hace falta que acuda una compañera mía, se lo puedo decir yo. Estamos, la mediana salarial en España son 1.545 euros. Por tanto, no voy a dejar de decirlo. Hay que reducir la jornada laboral manteniendo el salario, porque eso es seguir subiendo los salarios, y desde aquí lo digo, hay que mejorar los salarios en el conjunto del país. Tenemos por convenios colectivos, y es que hay que verlos, a ingenieros y a ingenieras que están trabajando en España por 1.500 euros, que luego nos quejamos porque se van a otros países. Y además es que es una política de eficiencia económica. Lo estamos demostrando, es que subir el salario mínimo, subir los salarios, lejos de todo el discurso neoliberal que destruye empleo, no es verdad. La semana que viene vamos a dar los datos de paro, los datos de afiliación, los datos de contratación, y se van a sorprender ustedes, ya le digo, van a ser muy positivos, y por tanto este discurso no es verdad, y lo que permite, sin embargo, es que tengamos muchísima más recaudación y muchísima más. Tenemos superávit fiscal por primera vez, 6.000 millones en el servicio público de empleo, por tanto es más eficiente económicamente, además tiene muchísimo sentido. Pero ahí siempre va a tener usted enfrente a los empresarios. Bueno, los empresarios saben que tampoco están, vamos a ver, con rigor. Los empresarios no están dando discursivamente, es decir, mucha batalla con este tema, porque saben que tenemos razón. Están los sindicatos hoy en esta sala y es que son datos. Y además es verdad que el señor Garamendi no quiso firmar la subida del salario mínimo, pero es verdad que no se levantó de la mesa, y es verdad que lo ofreció, quería llegar, ¿no? Tuvo, digamos que como todo en la COE hay política, como en todos los lugares, pero no salieron diciendo una posición en contra, ¿no? Pero ellos saben perfectamente que también queremos ser europeos en este momento.
momento en esta materia. Y sobre todo porque si subimos los salarios, pues nos iremos a tomar un café o nos compraremos unos zapatos. Digo, esto está explicado todo. Vicepresidente, el diálogo social sigue siendo posible, y se lo digo, usted me citaba ahora, Antonio Garamendi presumía de acuerdos con el Ejecutivo y con los sindicatos, y ahora, les acusa de imponer sus criterios. ¿El diálogo social está roto o sigue siendo posible? Tengo 4 mesas de diálogo social. Hoy en una entrevista de los dirigentes sindicales que hablan de estas cosas. No tengo una mesa, tengo 4. Y 2 de ellas, o 3 de ellas, muy importantes. Es verdad que los temas que estamos abordando, como es la jornada laboral. Fíjese, la jornada laboral que, hace el primer 1 de mayo, voy a hacer pedagogía, del 1890, salen a las calles de Madrid para reivindicar la jornada de 8 horas, desde hace 134 años. Y pues hace exactamente casi 40 años que tenemos congelada la jornada laboral. Es un tema complejo. Estamos trabajándolo con muchísimo rigor, con silencios, ¿verdad? Que las mesas de diálogo social, como saben ustedes, hasta que llegamos a los momentos finales no se hace público casi nada. Pero el diálogo social está funcionando en España. Yo sí lo que le pediría, ¿no?, al señor Garamendi, que está un poco más politizado que en otras ocasiones, que cumpla con el papel institucional que hasta ahora ha cumplido. Pero ya le digo, están trabajando todos sus equipos técnicos en temas que son muy complejos y que tienen que ver con el tiempo de vida, con el tiempo de trabajo, con el reparto de la productividad, que como saben ustedes hay un diferencial negativo con Europa y además está mal repartida en España entre los empresarios y los trabajadores, y esto tiene que cambiar, es lo más importante que tenemos hoy. Déjeme que le pregunte por otra cuestión de actualidad de la que hemos hablado desde que hemos empezado este programa, y es esa fusión entre el BBVA y el Banco Sabadell. Ustedes, Sumar, ha pedido vetar esa fusión. ¿Por qué? Porque las dos dependen de sus accionistas, es decir, el gobierno ahí no tiene ningún papel. ¿Por qué piden ustedes el veto? En primer lugar, porque advertimos hace tiempo ya, siguiendo a la Comisión Europea, que el altísimo grado de concentración bancaria que tiene España es un riesgo sistémico. Y no lo digo yo, lo dice la Comisión Europea. Teníamos un país en el que la concentración bancaria era del 40%, hoy está en el 70% y, si me permite, casi en régimen de oligopolio. Y además es que esta operación, además del riesgo sistémico, va a ir en una senda de lo que conocemos muy bien. Soy ministra de Trabajo. Nos van a presentar un expediente de regulación de empleo. Yo sé muy bien cómo funciona esto, pero 2, es que además perjudica el servicio bancario, que es clave. Los servicios bancarios en las sociedades contemporáneas son fundamentales. Lo dice alguien que es gallega, pero aunque fuera extremeña, sabe que esto propicia más exclusión financiera, que deprecia la atención y el servicio público a la ciudadanía en un mundo en el que los servicios financieros son claves y en el que, sin lugar a dudas, va a empeorar, insisto, la calidad del servicio. Por tanto, este riesgo tiene que parar ya, sin lugar a dudas, y desde luego nuestra posición es clarísima. Pero insisto, no es que lo diga yo, es que cualquiera que lea los informes que está emitiendo la Comisión Europea sobre España, así lo refieren. España ha pasado de una concentración bancaria del 40 al 70%. Y esto es un riesgo demasiado elevado. ¿Y ha hablado ya de esto con la otra parte del gobierno? Sí, hemos hablado de ello, sí. ¿Cómo respira? Vamos a hablar en la intimidad para esta cuestión. Es verdad que esta semana fue un poco convulsa, pero hemos tenido CDGAE, esta noticia salió ayer, y trabajaremos sobre esta materia. ¿Puede en cualquier caso, si no vetar la fusión, el gobierno, si puede exigir, porque usted decía, uno de los principales peligros, más allá de la concentración, que ya es un peligro en sí, de los principales peligros es, esto se traduce evidentemente en una regulación de empleo, lo hemos visto en ocasiones anteriores. ¿Puede el gobierno, tiene capacidad el gobierno de exigir condiciones, garantías de empleo? Sí, sin lugar a dudas, pero todos los procesos conllevan ahí. Y fíjese, estamos hablando, ¿no?, de un mercado de trabajo
con personas en desempleo, con procesos que además normalmente estas fusiones se aprovechan pues para el cierre de oficinas, para despidos muy importantes, para depreciar la calidad del servicio, pero es que no operan en la lógica de emplear, ¿no? o incorporar personas en sectores, ¿no? o en otras funciones que ahora mismo son claves. Digo porque al final se va estrechando el margen y se va elevando los beneficios. Ustedes daban ayer los beneficios del último trimestre, que han incrementado, o sea, es brutal, han incrementado un 19%, o sea, 10.000 millones de euros. Aquí, esto es democracia, esto es una democracia y de esto hay que hablar. Del reparto de la riqueza, de los beneficios y de la contribución de los mismos, en un momento en el que se está discutiendo por parte de las entidades financieras, y a mí no me gusta dar los debates por los medios de comunicación, sino sentados en las mesas con ellos, en los que los beneficios son extraordinarios. No ha pasado jamás, es decir, hay una transferencia de rentas de la ciudadanía a la banca brutal, una banca, por cierto, que no opera a favor de los depósitos de sus clientes, como están haciendo en otros lugares en Europa. Por tanto, este debate es democrático, de primer orden, y del papel que juegan los grandes sectores económicos en nuestro país. Déjeme que haga una pausa y a la vuelta, más allá de la economía, quiero hablar con usted también de esta semana convulsa, como usted la ha calificado. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9:22 minutos de la mañana, 8:22 en Canarias, en conversación con Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social. Le decía, después de la pausa, entramos en esta semana convulsa, en una parte de la entrevista más de contenido político. Primero, ¿cómo se enteró usted de la pausa para la reflexión del presidente del Gobierno? ¿Le advirtió previamente o le pasó como a otros ministros del gabinete que aseguran que se enteraron a través de las redes sociales? Bueno, yo me enteré sencillamente cuando me comunicaron de Moncloa lo que iba a pasar, y lo vi el miércoles en la sesión de control cuando él abandonó el hemiciclo. ¿Entendió que hiciera eso? Bueno, yo creo que no es ortodoxo lo que ha hecho el presidente del Gobierno, ¿no? En el margen político creo que seguramente es el caso en la historia único de lo que hemos visto. Pero también creo que las personas tienen derecho a parar.
De hecho, yo trabajo para que las personas puedan parar, para que tengan tiempo de vida y para que puedan, bueno, si lo necesitan, pedir, bueno, dar una pausa, ¿no? Y además lo hacemos cuando enfermamos físicamente y cuando emocionalmente también lo necesitamos. Digo esto porque, fíjese yo, una chorrada que cuando estuve enferma, se acordarán ustedes, sí, ¿no? Que no, y se montó un lío en el país que los políticos y las políticas somos humanos, de verdad, que no. Por tanto, sí creo que tiene derecho a parar todo el mundo. Ahora bien, ahora nos toca gobernar. Él hablaba de la necesidad de la reflexión, después abordaré medidas concretas, pero de la necesidad de la reflexión para la regeneración democrática. Él ayer estuvo sentado aquí y yo le pregunté por qué no había planteado esta reflexión antes. Usted, por ejemplo, viene de un partido, viene de una formación, bueno, que ha vivido en sus propias carnes la persecución judicial con investigaciones que se han creado, gente como Victoria Rosell, por ejemplo, amiga suya, Mónica Oltra, por ejemplo. Hace tiempo que se hubiera tenido que abordar, ¿ha tardado mucho el presidente del gobierno en abordar esta cuestión? Yo creo que los debates profundos de país, vamos, si me permite, una reflexión. Yo creo que España tiene que hacer grandes cambios. Desde el año 78, enormes cambios que tienen que ver con democratizar España. Y democratizar España tiene que ver con lo que hablábamos antes de los poderes económicos, y es un debate democrático, tiene que ver con la democratización de la justicia. Yo provengo de ese mundo, de la democratización de la justicia, que me va a permitir, es que están todos los altos mandos del Estado, están ocupados por las mismas familias de siempre. El acceso a las judicaturas, a las fiscalías, en fin, a los lugares. Puede toser, ¿eh? Es que tengo, sí, ya sé que tengo problemas sí, y estoy fatal con el asma. Tenemos un país que tiene un acceso a la judicatura que es único en Europa. Digo, sí, esto tenía que estar cambiado ya. O sea, hay que cambiar ese proceso. Nosotros somos clarísimos, es que no sé cuántas iniciativas hemos presentado, pero quiero decir que es un proceso de largo aliento. Yo lo he dicho estos días, este proceso de desestabilización no viene de ahora, viene de largo, viene de aquello que Manolo Montalbán describió muy bien en un texto que era la aznaridad, viene de ese momento y lo vienen trabajando de largo. Y yo creo que tanto el Partido Popular, que está, ya ve usted dónde está, ¿no? Está en los extramuros del preconstitucionalismo y absolutamente secuestrado por la extrema derecha, es decir, está fuera ya de este planteamiento, y el PSOE no lo han hecho. Tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con la democracia y cómo se opina en este país. Es que tenemos a mucha gente que está en prisión por canciones, por no sé qué, por un montón de elementos que son extraños. Y el mundo judicial lo sabe perfectamente y ustedes yo creo que lo saben perfectamente. Por tanto, mi opinión, sí, este cambio, este proceso viene de largo aliento. El señor Zapatero y yo coincidí este día con la señora Salgado, hablábamos de esto. Pero ¿cuánto tiempo llevamos así, sin reconocer la legitimidad de los gobiernos que ha votado la ciudadanía y sin salir a la ofensiva? Porque la disputa, yo que vengo de una casa, ¿no?, que conoce esto, siempre ha sido la democracia. Por tanto, vamos tarde, sí vamos tarde, pero vamos. ¿Echa de menos propuestas concretas después de esos días de reflexión? Usted dice la reflexión es necesaria, pero ¿echa de menos que el presidente del gobierno haya puesto sobre la mesa medidas concretas sobre cómo afrontar esta regeneración? Bueno, yo he conversado con el presidente del gobierno, no voy a desvelar nada de esa conversación. Lo que sí que creo que ahora hay que actuar de manera pautada y comparecer y decirle a la ciudadanía qué es lo que tenemos que hacer y no distorsionar. Ustedes ayer me hacían una pregunta a mí. ¿Usted cree, usted que le gusta dialogar y demás, que el Partido Popular va a llegar a un acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial? Pues le soy sincera, no. ¿Y entonces qué hay que hacer? Pues no hay que hacer, si no hay acuerdo. Yo soy la primera que si intuyese que el Partido Popular quiere cumplir con el artículo 122 de la Constitución frente al que se revela desde hace 5 años, no me levantaría de esa mesa.
ya lo sabe toda España y soy capaz de estar 5 días sin dormir. Pero es que tengo la convicción perfecta de que el Partido Popular está en una estrategia deliberada de golpear al gobierno y hacer algo muy importante, que es controlar el órgano del Ejecutivo de los jueces, que es el que permite que pasen algunas cosas. ¿Usted se imagina que un concejal de cualquier ayuntamiento de España transcurre el proceso de los 4 años y se queda allí sentado porque no abandona su puesto? Es que no es normal. Por tanto, ¿qué proponemos? Somos muy claros. Nos gustaría llegar a un acuerdo, no es posible, legislemos. ¿Y cómo legislamos? Pues respetando el mandato constitucional. Hay distintas fórmulas, pero puede ser una. Pues, por ejemplo, intentemos esa mayoría cualificada de los 3/5 durante un lapso temporal de X, ¿no? Y si no se cumple este lapso temporal, procedamos a la mayoría absoluta. Lo que es absolutamente antidemocrático y es un golpe a la Constitución de la que tanto hablan, es que el Partido Popular no solamente violente, es que además está generando una distorsión en la justicia, que es muy importante para España, como no conocida en ningún país del mundo. Piense, es verdad que esto y la ley Mordaza, que está deteriorando las libertades públicas en nuestro país. Por tanto, esto ya iba en el acuerdo de gobierno en el mandato anterior. El debate que abrió el presidente del gobierno es mucho más profundo de lo que se cree, porque de alguna manera lo que él le ha comunicado a su país es que algunas costuras han saltado. Y tienes un actor político, que es la derecha, que te dice que no va a formar parte de ninguna discusión política. Por tanto, como han roto las costuras, ahora sí que toca profundizar en la democracia. Soy clarísima. Y creo que la ciudadanía nos está esperando. Pero, vicepresidenta, ¿piensa usted que hay urgencia en la actuación? Y se lo planteo porque si no hay actuación por parte de quien plantea la reflexión, quien va a llenar ese relato, ese vacío de relato por parte de quien ha planteado la reflexión, va a ser la oposición, va a ser el principal partido de la oposición, con lo cual hay urgencia. Estoy súper de acuerdo con usted, pero el gobierno es mancomunado y único. Y yo hoy estoy opinando aquí. Y el señor presidente del gobierno estuvo con usted aquí ayer. Sin concretar nada. Me está concretando usted más que lo que me concretó a mí ayer el presidente del gobierno. Por tanto, sí, a la pregunta, la reflexión que ha lanzado el presidente del gobierno es mucho más profunda que la carta que le ha remitido a su país, y es que tenemos a un actor político que se llama Partido Popular, que está extramuros. Yo le he dicho muchas veces que ha transmutado el Partido Popular. El Partido Popular no tiene proyecto de país, únicamente deslegitimar al gobierno de España. Fíjese, a mí ha decidido no preguntarme el Partido Popular, en fin, jamás, porque es que cuando ya renuncian a preguntarle a la ministra de Trabajo, porque los datos económicos y laborales del país son positivos, con esos matices que me ha hecho usted y que usted tiene razón, es que ya han declinado. La única estrategia política es golpear al gobierno de España. Esto es la única. Por tanto, nosotros sabemos que hay déficits democráticos de largo aliento. Vuelvo a Manolo Montalbán, a Aznar. Viene desde ahí todo este proceso y lo que toca es defender la democracia. Tiene que hacer el intento, se le pregunté, no se lo pregunto yo, pero se lo preguntaron los compañeros de Televisión Española si se iba a reunir con Alberto Núñez Feijóo, y él dijo que con todas las fuerzas políticas. ¿Tiene que hacer el intento el presidente del gobierno de verse sí o sí con Alberto Núñez Feijóo? Mi opinión la conoce ya. Yo hablo con todos los dirigentes políticos, excepto con Vox, que igual es un error. Pero he tomado la decisión desde que soy vicepresidenta de no hacerlo. Por tanto, yo hablaría con todo el mundo y que le explique el señor Feijóo a su país qué es lo que está haciendo, qué le aporta al país el señor Alberto Núñez Feijóo, el que iba a regenerar la política en España, el moderado. Me va a permitir que, como soy gallega aquí, siempre les he dicho a ustedes, a usted también se lo he dicho muchas veces en privado, las fake news empezaron en Galicia. Como somos gallegos y gallegas, gente un poco más tranquila, nadie nos hace caso. Pero que le pregunten a mi querido Emilio Pérez Touriño lo que ha vivido con el señor Feijóo o a Anxo Quintana.
en un proceso de destrucción masiva de los valores democráticos, de la mentira, sin parar. Le digo esto, le agradezco esta pregunta porque es el gran desconocido Alberto Núñez Feijóo. Hubo una creación teatral desde los medios madrileños de lo que es Alberto Núñez Feijóo. Por tanto, yo lo siento allí y que le diga a España, ¿usted se cree que ante lo que está viviendo este gobierno hay unas líneas en política que no se pueden romper? No voy a decir nombres, pero yo, lógicamente, hablo con dirigentes políticos del Partido Popular y me decían hace días, Yolanda, esto es un disparate. Se ha traspasado todo. Pero es que además lo normal en política, igual que lo han hecho mis colegas europeos en esta situación, es que el líder de la oposición, ante esta situación, que no sé si lo ha hecho, rectificaré, pero tenía que llamar al presidente del gobierno y solidarizarse con él, porque hay un elemento también personal en política. La política es personal también. Y yo lo quiero decir así de claro, porque lo que estamos discutiendo son proyectos de país, son ideas. Y cuando ya rompemos esta línea, desde luego lo estamos cambiando. Es una operación que tiene que ver con la extrema derecha. Déjeme que le pregunte ya lo último, vicepresidenta. Por Sumar se quedó sin representación en Galicia, sufrió para conseguir un escaño en Euskadi. ¿Cuál es el diagnóstico que hace usted de estos, como líder de esta formación, de estos malos resultados en estas dos elecciones autonómicas? Bueno, yo, si me permite, en Galicia no estábamos, intentamos estar y nos quedamos fuera, y estamos en Euskadi, que es muy importante. Por primera vez estamos como Sumar. Y sí le digo que Sumar ya la semana pasada ha lanzado su ejecutiva, nos ponemos en marcha y le auguro algo, y es que Sumar es el alma del gobierno de España. Los grandes cambios que se están propiciando en nuestro país tienen la marca de Sumar, tiene que ver con el salario mínimo, con una reforma laboral que me va a permitir, se han hecho 52 en España y todas fallidas, tiene que ver con cambiar la vida de la gente, con la jornada, y le anticipo con calma, porque es una organización que nace ahora mismo, tenemos la ejecutiva desde hace una semana, que no solamente nos vamos a consolidar, sino que vamos a ser decisivos y decisivas para este país. Pero, vicepresidenta, y líder de Sumar en este caso, sí, líder algo, de Sumar. No sé si algo de autocrítica. Usted me dice, en Galicia no estábamos, hombre, y supongo que ustedes aspiraban a estar, no estábamos. O sea, uno no puede conformarse con no seguir estando. Yo me conformo. Y después de en Euskadi, manera, disculpe, en Euskadi sí. Es verdad que ha pasado todo lo que ha pasado con ese espacio de la izquierda del Partido Socialista, pero veníamos de Podemos, que tenía 6 diputados, ellos tampoco han conseguido representación, pero ustedes, uno que estuvo bailando durante toda la noche. Objetivamente, vicepresidenta, no es un buen resultado. Yo, me va a permitir, soy una dirigente política que me caracterizo por ejercer demasiado la autocrítica, y salí en Galicia contundentemente. 2, nosotros nos hemos quedado en Euskadi por 700 votos de tener 3 escaños, que es verdad que aquí las encuestas todas han acertado excepto una, es decir, que ahí sí entrábamos, a diferencia de lo que decían en Galicia. No nos conformamos en absoluto. Sumar no es lo mismo que otras organizaciones políticas, y además en un contexto que me va a permitir que lo diga, de crecimiento muy importante de Bildu. Por tanto, los procesos políticos y los cambios sociales, desde luego, son claves, y yo no me conformo en absoluto, pero sí que tengo una convicción. He dicho en campaña electoral el 23 de julio que Sumar era la fuerza decisiva para consolidar el gobierno de España. Y así fue. Muchas encuestas decían lo que decían, recuerdo, ¿no?, opiniones de todo tipo, y lo que decíamos era verdad. Por tanto, Sumar ahora ya tiene ejecutiva. Yo me siento muy orgullosa de ello. Le doy además estoy rodeada de mujeres extraordinarias, brillantes, con un potencial tremendo, y nos ponemos en marcha ya. Por tanto, yo les pediría que nos juzguen cuando lancemos el proyecto, sobre todo porque también desde el 2 de abril el presidente del gobierno anticipó las elecciones el 29 de mayo y no hemos hecho ni hemos podido lanzar el proyecto de país. Es decir, que llevamos casi un año en elecciones. Siguiente parada, elecciones europeas. ¿Qué sería un buen dato para Sumar en las elecciones europeas? Yo nunca trabajo con buenos datos. Lo que sí que le digo que estas elecciones europeas son importantísimas,
escuchen lo que decía la presidenta de la comisión estos días. Ayer mismo, Ayer, Ursula no sé, von es der que Leyen, pierdo que ya abre los- la ya- puerta, ya que abre la pierdo- puerta, pierdo, perdóname, que abre la puerta los días. a pactar con la Por ultraderecha. tanto, es clave una Europa que se lo juega todo ahora mismo, en el que, me va a permitir, tenemos una candidata extraordinaria, Estrella Galán, una mujer, no solo una gran profesional de los derechos humanos en España, sino que la batalla en este modelo de las europeas tiene que ver con volver a la austeridad. Esto es lo que estamos discutiendo hoy con las reglas fiscales en Europa, volver al modelo fallido de la austeridad, volver a un modelo autoritario y, en definitiva, un modelo que tiene que ver con la emergencia climática que, como ve usted, ya está restringiendo la propia presidenta. Por tanto, yo que sí que le pido a la ciudadanía que se movilice en unas elecciones que son claves. Yolanda Díaz, muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias, un placer. Hasta Y luego. disfruten del 1 de mayo. Gracias. De la mañana, 8:39 en Canarias, en el abierto Víctor Lapuente, Cristina de la Hoz y Carlos Sánchez, que por ser el Día del Trabajo están trabajando más bien poco, pero como compañía aquí en el estudio son inestimables. Como nos queda poco tiempo, porque se ha alargado más la entrevista de lo que yo tenía previsto, voy a saltarme el tema de los datos del paro, que han sido comentados ya con la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, y dejadme que me centre más en la parte política que le preguntábamos a ella, como socios en el Gobierno de coalición del Partido Socialista, por lo tanto de Pedro Sánchez, por estos días convulsos que ella misma ha calificado, y dejadme que añada, por ejemplo, lo que ha pasado en las últimas horas. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Lo que ha pasado en las últimas horas, después de que volviera a la actividad del presidente del Gobierno, con ese discurso del lunes a las 11 de la mañana, con esa intervención, pero después con las dos entrevistas que ha concedido posteriormente a Televisión Española y ayer mismo aquí con nosotros, porque Pedro Sánchez ha pasado de querer dimitir a proponerse 7 años más en el Gobierno, los 3 que quedarían de esta legislatura y otros 4 que, si quieren los españoles, nos dijo adelante, él se presenta. Ha cambiado todo rapidísimo. El miércoles pasado, hace una semana, aunque parezca mentira, Sánchez se había quedado sin pilas, pero ha debido usar un cargador rápido porque tras 5 días de reflexión avisa de que puede ser como el conejo del anuncio, ya sabéis, el que dura. Y yo, desde luego, si los españoles y mi partido quieren que continúe siendo pues el responsable y el líder, en este caso, del Partido Socialista, mientras yo tenga ganas, convicción e ideas de transformación para mi país, lo voy a hacer. Yo creo en la política. Es el gran titular de una entrevista llena de titulares, la de ayer aquí en Hoy por Hoy, en la que el presidente anunció que quiere ponerse manos a la obra con la regeneración y que tiene una cosa entre ceja y ceja. Y esa maquinaria del fango, y de una maquinaria del fango, campañas pues de fango. Pero lo que no voy a defender, y creo que es inadmisible, es defender todo este fango. Cómo el fango ha ido colonizando esta maquinaria del fango. Una maquinaria de fango. Hay un problema serio para la democracia, dice Sánchez, refiriéndose a la desinformación y también a la guerra sucia judicial. Que yo he sufrido lawfare en el pasado, sin duda alguna, sí. Lo han en dicho España, hay lawfare. Han dicho medios de comunicación, y además con datos, con pruebas, con hechos, es decir, no estamos hablando de informaciones no contrastadas, con hechos, que yo he sido objeto de espionaje. Habla sin tapujos de lawfare y reitera a la vez que confía en la justicia, recordando que en ese campo también hay una tarea pendiente. Desde luego, la responsabilidad del Gobierno será renovar el Consejo General del Poder Judicial, y lo vamos a llevar a efecto. Y espero, y ojalá sea así, cuente con una mayoría parlamentaria para poder sacarlo adelante. Para la justicia, como para los medios, de momento solo habla el presidente de intenciones sin aportar medidas concretas, mientras los socios, acabamos de escuchar a Yolanda Díaz, aprietan. Junquera, gracias.
A vosotros siempre. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos buenos días. Bueno, pues a todo esto también, a esa intención de renovar el Poder Judicial, aunque no cuente con el apoyo del Partido Popular, aunque ha sido más concreta, lo decía ahora Junquera, la vicepresidenta del Gobierno aquí, de lo que lo fue el propio presidente del Gobierno, respondió Feijóo con un anuncio en varios frentes. Aunque es verdad que nada de lo que dijo es especialmente novedoso. Por un lado, promete volver a la calle, carga contra el CIS, cita a Sánchez en el Congreso y si no va en la comisión de investigación del caso Koldo, pues en el Senado, porque el PP sigue hablando, Mariela, de corrupción en el entorno del presidente. Así es, Feijóo reunió ya a los suyos y les advirtió de que el resultado del amago de dimisión de Sánchez puede traducirse en una movilización del votante socialista en este ciclo electoral. Hay que echar el resto, decía Feijóo, principalmente con la vista puesta en las europeas, elecciones a las que los populares quieren dar un carácter plebiscitario y convertir en una suerte de segunda vuelta de las generales. Así como dices, el PP anunció ayer que volverá a convocar manifestaciones y que Sánchez no podrá evitar ya dar explicaciones en sede parlamentaria. Si sus socios le protegen en el Congreso, le llevaremos al Senado, decía Núñez Feijóo. Estamos ante un presidente acorralado por la presunta corrupción de su gobierno, de su partido y de su entorno. Lo honroso verdaderamente habría sido explicarse, disculparse y marcharse. Acabamos de registrar en el Congreso de los Diputados una solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno. Si sus socios la protegen, comparecerá ante el Senado, pero tendrá que dar la cara tantas veces como sea necesario para contestar a nuestras preguntas. Feijóo, que anunciaba también que el PP presentará una denuncia en los tribunales contra el CIS, advertía a Sánchez de que si intenta cambiar la ley para renovar el Poder Judicial sin el PP, Génova pedirá a las autoridades europeas que intervengan de inmediato. Como decíamos antes, para los populares las elecciones europeas son más que importantes. En pocos días se espera que den a conocer su lista para esa cita electoral y todo indica que va a ser liderada por Dolors Montserrat con González Pons de número 2. En esa lista además estarán 3 eurodiputados de Ciudadanos, entre ellos quien lideraba la formación naranja hasta hace pocas semanas, Adrián Vázquez. Así que, Ángels, el PP se va a movilizar al máximo, dicen en el cuartel general, para que esta jugada no le salga bien a Pedro Sánchez en las urnas. Gracias, Mariela. A vosotros. Cristina, ha sido más, digamos, más concreta la vicepresidenta del Gobierno de lo que fue ayer Pedro Sánchez con estas medidas. Si no hay acuerdo para el Consejo General del Poder Judicial, pues hay que resolverlo, hay que legislar sobre eso, con ese cambio de mayorías para la renovación. Pero yo, escuchando al Partido Popular, creo que el PSOE no va a contar con el concurso del Partido Popular para nada. Es decir, demos ya por rota la negociación, que yo creo que ya lo está, pero sí, demos ya por rota la negociación para la renovación del Consejo. Que la negociación ya estaba rota, decían que hasta después del ciclo electoral, pero no creo que se retome después del ciclo electoral. Ha dicho dos cosas la vicepresidenta que me han llamado mucho la atención. Ha dicho, hay que actuar, y ha hecho una advertencia, este gobierno es mancomunado. O sea, ha recordado que cualquier iniciativa tiene que contar también con Sumar y que en este sentido Sumar me ha dado la sensación de que va a plantear internamente un debate sobre esta cuestión. Hay un problema con el tema de las mayorías parlamentarias. Si os recordáis, en la anterior legislatura hubo un acuerdo con Unidas Podemos para, por un lado, limitar las competencias del Consejo General del Poder Judicial estando en funciones, que luego hubo que hacer, digamos, una contrarreforma para que sí pudiera hacer determinados nombramientos. Creo recordar que era para el Supremo, no sé si era para el Supremo o el Constitucional, debería haberlo, pero bueno. Sí avisó, Europa en aquel momento que ojo con la modificación de las mayorías parlamentarias. Por eso no se llevó a cabo, se llevó solo a cabo parcialmente el acuerdo con Unidas Podemos respecto al CGPJ. Esta es una cuestión sobre la que Europa ya advirtió y sobre la que Europa va a poner el foco, porque ya lo hizo anteriormente. Entonces no sé hasta qué punto puede efectivamente abordar esta cuestión de la modificación de las mayorías para la renovación del Consejo. Es cierto que Sánchez ha venido amagando, pero no sabemos concreciones de cuál es la posición del PSOE y por dónde puede ir. Tanto en este tema, ojo, con el tema de la prensa. Porque yo creo que una de las cuestiones que ha conseguido Sánchez con esta supuesta reflexión de 5 días, que yo sinceramente creo que ha sido puro tacticismo, es que es lo que quiere hacer. Es decir, hay bulos, lo comentábamos antes Carlos y yo, hay bulos, hay pseudoperiodismo, sí lo hay. Y este es un debate que lleva sobre la mesa mucho tiempo y que, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, con el tema de quién está acreditado como prensa para entrar, se levantó hace meses. Pero todo es bulo, todos son pseudomedios, no. Quiero recordar que en su carta
Pedro Sánchez calificaba de medios con clara orientación derechista y ultraderechista a medios como El Confidencial. No voy a salir yo en defensa del Confidencial, es un medio de comunicación muy potente, muy serio, y aquí tiene un digno representante. Pero este es el tono del debate. El tono del debate es que el gobierno, y particularmente Pedro Sánchez, ha decidido embarrar el terreno de juego cuestionando todo el papel de la prensa, lo que ha creado además, ha provocado comunicados como el de la FAPE, con una enorme preocupación sobre qué es lo que pretende, cómo y de qué manera. Y eso es lo que todavía el gobierno no nos ha contado. Carlos. Bueno, yo creo que estamos en una situación insólita, yendo al asunto del Poder Judicial. Es insólita porque tiene razón la Unión Europea o la Comisión Europea de estar preocupado porque en España una medida tan importante como es el nombramiento del Poder Judicial se haga por una mayoría simple o por una mayoría absoluta, de 176 diputados y no una mayoría cualificada de 3/5 de la Cámara, como decía la vicepresidenta. Y tiene razón en eso. Es decir, por eso se creó un contacto entre el PP y el PSOE en Bruselas con el comisario de Justicia e Interior. Pero claro, cuando llega esta situación, ¿qué hacer? Debe ser la Unión Europea la que tiene que dar una solución o una respuesta. Porque no se puede estar como árbitro, pero luego no dar una... Hoy que estamos en los informes sobre la situación del Estado de Derecho, hombre, no da una fórmula, pero sí dice hay que renovar y hay que modificar el sistema de elección. Pues tendrá que afear la conducta al Partido Popular directamente diciendo que primero hay que renovar y luego cambiamos el sistema de elección. O cambiamos más que el sistema de elección, digamos, la política de nombramiento. Pero esto ya lo ha dicho la Unión Europea. Ya, pero tiene que hacer algo. O sea, la renovación es urgente y a partir de aquí debatan ustedes cómo hay que hacerlo. Es un poco sentido de la responsabilidad y por eso yo quiero que la Unión Europea, la Comisión Europea, la que tiene que decir ahora mismo, ya basta. Y decir, afear la conducta a alguien que fue la idea de que fuera la Comisión Europea la que hiciera de árbitro. No fue una idea del Partido Socialista, sino fue una idea del Partido Popular. Y no puedes tener un país durante 5 años o más de 5 años paralizado porque un partido no quiere nombrar un nuevo miembro del Poder Judicial. Es decir, entonces la solución es que la Unión Europea diga algo, por si no es una situación que no te lleva a ningún lado, te llega la melancolía, pues sí, está muy feo, Víctor. Pero no hay nada más. Pues estoy muy de acuerdo. Yo creo que la reforma la tenemos todos clara y también en Europa, pero los encargados de llevarla a cabo no quieren, ¿no? Y sobre todo el Partido Popular, que como ha dicho Yolanda Díaz, bueno, ella lo ha calificado que está extramuros. Yo no estoy de acuerdo que esté extramuros, pero sí que el Partido Popular está con un pie fuera de las instituciones, de los modos y las maneras de hacer una política democrática madura, ¿no? Y creo que lo estamos viendo estos días y en general es triste porque creo que la política falla cuando los temas acaban en los tribunales, con este intento pues que está haciendo ahora el Partido Popular de llevar el CIS a los tribunales, o también cuando la política acaba en la calle, ¿no? Con las manifestaciones que prometen hacer. Nos volveremos a ver en la calle defendiendo la libertad. Pues bien, yo creo que lo sensato es el acuerdo en las cámaras legislativas y lo sensato es llegar a un acuerdo sobre estas cuestiones de fondo y no incumplir la Constitución como en el caso del Consejo General de Poder Judicial, ¿no? Pero yo creo que ahí está el problema, ¿no? Que están pues completamente encastillados en esta posición. Ahora, por el otro lado, tampoco veo más allá de, como comenta Carlos, pues bueno, pues o Cristina, pues estas insinuaciones del Partido Socialista sobre reformar el Consejo General del Poder Judicial sin concretarlo mucho, quizás la vía Aguilarte u otras, digamos, reformas a medio camino, pero no está muy claro. Y luego lo que yo creo que nos inspira a muchos, nos apetecería discutir a muchos, son las medidas de regeneración democrática, ¿no? Porque hay que hacer algo con la financiación pública de medios de la dark web o de medios oscuros de ultraderecha. Pero si queremos hacer una regeneración debemos tocar muchas teclas y yo no sé si el Partido Socialista está dispuesto a tocarlas. Deberíamos tocar de nuevo el CIS yo creo que absolutamente incalificable. Ayer le pregunté concretamente por el CIS al presidente del gobierno y se fue por la tangente. Y lo oí, claro. Claro, pues como medida de regeneración democrática. De hecho, la pregunta fue esa, ¿no sería un buen inicio para la regeneración democrática? Claro, no es tangente, es diagonal a los pilares de una democracia el tener un centro de investigación y sociologías autónomo y simplemente tenemos ya grandes profesionales, simplemente hace falta que el responsable máximo también sea independiente y no dependiente del gobierno. Televisión Española, presiones también sobre periodistas para que no se publiquen determinadas cosas. Es decir, yo creo que la reforma está clara en regeneración, pero no tenemos
tenemos claro cómo se puede llevar a cabo, ¿no? Y es verdad, como decía Cristina Monge el otro día, que creo que señaló una cosa muy importante: la desinformación, según el Foro de Davos y según mucha gente, es uno de los principales problemas de la democracia en todo el mundo. Sin duda alguna. Ahora bien, gran parte de la desinformación, la más peligrosa, es cuando el gobierno controla la prensa. Entonces, que es lo que hemos visto en Brasil, Guatemala, Hungría, Rusia. No es el caso de España, pero hay que tener mucho cuidado con cómo tratamos la desinformación para no acabar generando otra desinformación contraria. Yo estoy completamente de acuerdo con eso, pero que tiene que ser un debate que nos ponga a todos y nos involucre a muchísima gente, y no solo llevado por el interés político, ¿no? Pero vivimos un momento, yo creo que único en la política española, que yo no recuerdo que haya estado nunca tan marcada por una sola personalidad política, que es la de Pedro Sánchez, ¿no? Yo quería hacer un comentario sobre el Consejo, pero antes no me resisto de hablar del CIS, que es el ejemplo palmario de desinformación y de utilización de una institución pública al servicio de un partido. Y lo último, con esas preguntas inducidas, hasta con una redacción infantil de cree que esto lo hacen para meterse con el presidente del gobierno, me parece que ha llegado ya al mayor grado de descrédito y de mala utilización de los fondos públicos. Aquí yo creo que ya hay podría haber hasta un presunto delito de malversar fondos públicos en favor de la estrategia, no, a lo mejor no de un partido, sino de un presidente del gobierno. Consejo General del Poder Judicial. Tampoco, yo creo que a veces se traslada la idea de que cuando se renueve el Consejo General del Poder Judicial todo va a cambiar y los problemas con la justicia van a desaparecer. La Audiencia Nacional no va a dejar de investigar el caso Koldo, ni la renovación del Consejo General del Poder Judicial va a impedir que un juez acepte la apertura de una investigación y habrá diligencias. Es decir, es un órgano de gobierno de los jueces. No sentencia, no condena, no juzga. Luego está el resto de la justicia, que es la que decide abrir una investigación, una instrucción o unas diligencias, que yo creo que a veces identificamos que una vez se renueve el Consejo General del Poder Judicial, la justicia va a dejar de hacer su trabajo, no, en absoluto. Tengo que hacer la pausa. Con Àngels Barceló, Cadena Ser, 100 años de ràdio. Després d'una nit llarga em desperto tard. El dia estarà bé i no ha ni començat. Zero trànsit a l'asfalt, et vinc a visitar. Marxem lluny, fora de la ciutat i sento
Vamos terminando ya este abierto. Están aquí Ana Usley y Sergio Castro. Buenos días. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Para contarnos, que nosotros vamos a seguir aquí, acompañándoles en este 1 de mayo, Día del Trabajo, día festivo para mucha gente, no para todos. Pues hemos decidido en este día festivo continuar con la marcha del Hoy por Hoy, apostando por un cierto sosiego, elogiando la vitalidad de las pausas. Lo vamos a pensar con Marta Sanz y Manuel Delgado en el Rincón y la Esquina en unos minutos, pero también con todos ustedes en el 900-100-800. Les preguntamos por eso, por sus pausas. ¿Cómo son? ¿Son placenteras, largas, efímeras? Hasta la pausa del café, por ejemplo. ¿No? Vale. ¿Son obligadas, son esclarecedoras? ¿Qué les llevó a ellas y qué pasó en ese impar de tiempo? Y después, ¿cómo siguieron su camino? ¿Cómo les fue en la vida? 900-100-800, buscamos sus pausas. ¿Qué más? Pues nos llega carta desde el más allá, ahora que las cartas están porque tan no hay de pausa moda. en el más allá. No. Vale. Y hoy nos escribe Caperucita Roja. Ay, qué bien. Sabremos más de Caperucita Roja y quizá de la abuela, a lo mejor. Ah, vale. Hay cosas que decir. Porque también debe estar en el más allá la abuela, ¿no? También, claro, sí. Pues está Caperucita, Probablemente. con más razón la abuela. Vale. De hecho, creo que la abuela llegó primero, ¿no? Según el cuento. Ley de vida. No, según el Yo cuento, no me tal acuerdo, cual. porque a la abuela se la come el lobo. No, pero no hagáis spoilers. Bueno, perdón, es cierto. Pero es que no, me parece no destripemos nada. Pero me parece tremendo que a los niños nos contaran este cuento, ¿no? Bueno. De, Sí. que el lobo se come a la Y luego abuela. había versiones, ¿no? Luego que si le abrían la barriga. Bueno, vamos ya, a ya, dejarlo déjalo. ahí. Viaje de ida. El viaje de ida hoy lo capitanea Pascual Donate y vamos a viajar por la vida de Antonio Martínez, el jamonero, pastor y comerciante. Fue el último arriero maragato, así que vamos a tener una muy buena excusa para viajar a través de la gastronomía, el folclore y la naturaleza de la maragatería. Vale. Vale, y después al final del programa vamos a buscar de nuevo la pausa para charlar con el actor Ginés García Millán, que ahora triunfa, por ejemplo, con Una vida menos en Canarias, serie de Antena 3, o le habrán visto en haciendo el papel de Adolfo Suárez, tanto en película como en serie. Así que vamos a ir hasta donde empezó todo para él, su pequeño pueblo, donde él se encuentra en este día festivo, para charlar de miles de cosas. De hecho, hace una pausa en su día festivo. Para atendernos. ¿Ves todo? Qué hilado todo. 900, 100, 800. Háblenos de sus pausas. Pausa en una relación. ¿Para qué necesitan una pausa? ¿Cuándo se la tomaron? ¿Qué pasó cuando volvieron? 900, 100, 800. Ahora dejo que se tomen una pausa. Víctor Lapuente, Cristina de la Hoz, Carlos Sánchez. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Buenos días. Sense el soroll de la gent, el soroll de la gent.